Grupo C. Una era de locura, y una competencia entre marcas, con demonios de la velocidad. Frente a un desolado panorama del Mundial de Resistencia, en el que Toyota siendo el único fabricante puso al descubierto, que la categoría excedió el límite de exigencia a las grandes marcas, y a los pequeños equipos, que en el pasado fueron la base principal para esta categoría. La FIA ha propuesto una división que subsanará la falta de fabricantes oficiales, pero observando el pasado podemos recordar que cierta situación, con circunstancias similares, asolaron al Mundial de Resistencia, que hasta hace poco vivía una de las etapas más increíbles de esta disciplina. Hablamos del Grupo C. Esta increíble historia comienza, al establecer nuevas regulaciones al Mundial entre 1982 y 1993, que llevaron a la producción de autos legendarios que escribieron algunas de las páginas más gloriosas, en la historia de las 24 horas de Le Mans, y el Campeonato Mundial de Resistencia de Autos Deportivos. El Grupo C fue diseñado para reemplazar tanto a los vehículos del Grupo 5, que eran prototipos cerrados como el Porsche 935, y a los coches de carreras de 2 asientos del Grupo 6, prototipos de autos deportivos de tapa abierta como el Porsche 936. El Grupo C se usó en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, el Campeonato Mundial de Prototipos Deportivos desde 1986 hasta 1990, el Campeonato Mundial de Automóviles Deportivos entre 1991 y 92, y en el Campeonato Europeo de Resistencia, aunque solo en 1983. También se usó para otras series de carreras de autos deportivos en todo el mundo, como el All Japan Sports Prototype Championship, la Super Cup, la Interserie, y en el último año de la categoría con reglas similares, se utilizaron en Estados Unidos bajo el nombre de Grand Touring Prototype, o GTP, por la IMSA. Las raíces de la categoría del Grupo C, se encuentran tanto en el Grupo 6 de la FIA, como en la categoría GTP, introducida por la ACO en Le Mans, a mediados de los años 70. GTP, era una clase para prototipos con techo y ciertas restricciones dimensionales, pero en lugar de los límites habituales en las capacidades del motor, imponía límites al consumo de combustible. La FIA aplicó el mismo concepto en sus reglas del Grupo C, limitándolos a un peso mínimo de 800 kilogramos, y a una capacidad máxima de combustible de 100 litros, además los competidores serían restringidos a 5 paradas de reabastecimiento de combustible en una distancia de 1000 kilómetros, a los autos se les permitieron efectivamente 600 litros por cada 1000 kilómetros. La FIA esperaba que esto evitara que los fabricantes se concentraran únicamente en el desarrollo del motor, ya que a fines de la década de 1970, algunos fabricantes como Ford, Porsche y Lancia, habían dominado las carreras aumentando la presión del turbocompresor, especialmente para la calificación, como el 3,2 litros del Porsche 935 que era capaz de entregar más de 800 caballos. Los motores tenían que ser de fabricantes reconocidos que tuvieran autos homologados en el Grupo A, de autos de turismos, o del Grupo B, con coches de gran turismo. Si bien, el requisito de consumo significaba el ahorro de combustible al principio de la carrera, el apoyo de fabricantes creció de manera constante, lo que sumaba diversidad en la serie. Con las nuevas reglas, era teóricamente posible que los grandes motores de aspiración natural, compitieran con los pequeños motores de inducción forzada. Además, todas las carreras debían disputarse durante al menos 1000 kilómetros, generalmente durante más de 6 horas, siendo posible enfatizar el aspecto de resistencia de la competencia. Los primeros constructores en unirse a la serie, fueron Ford con un V8 Cosworth, en el C100, y Porsche con el 956, con el tradicional motor boxer con turbocompresor, que se probó en la versión 936 de 1981 del Grupo 6. Poco después se incorporaron varias marcas, que también se inscribieron en el campeonato IMSA GT, ya que su reglamento era similar. Al principio, los Porsche 956 dominaron la categoría a pesar de la dura oposición de los Lancia LC2, y luego en la configuración 962, se tuvo que enfrentar a rivales mucho más difíciles con la llegada de Jaguar, Mercedes-Benz, Toyota, Nissan, y Mazda. Junto a los principales fabricantes, los pequeños constructores como Cougar, Dom, Rondeau, Space, y WM, aún podrían dar un golpe, gracias a una interpretación inteligente de las regulaciones basadas en las estrictas restricciones en consumo de combustible.
No obstante, el incremento de costos acarreados por la inscripción de las grandes marcas, supuso la creación de la clase C2, que inicialmente era la C Junior, que fue destinada a equipos privados y pequeños constructores, con un límite mayor en cuanto al consumo. Al igual que en el grupo C, los motores debían ser de un fabricante reconocido que tuviera autos homologados en el grupo A o B. Aunque originalmente se esperaba que los autos C Junior usaran motores de 2 litros atmosféricos, en la práctica, la mayoría de los autos usaban los motores BMW M1, de 3,5 litros, o el Cosworth DFL, con 3,3 litros. Pero al igual que en la clase principal, cada constructor utilizaba una gran variedad de soluciones, como Alba, con un turbo alimentado. Con estas soluciones varios equipos serían muy competitivos, como Alba, Tiga, Spice, y Ecur y Ecos con Austin Rover, entre otros, amparados por los propulsores Cosworth. El bajo costo de estos vehículos supuso la creación de campeonatos nacionales para la categoría, tales como el BRDC C2 Championship británico. En 1989, la popularidad del Grupo C era casi tan grande como el de la Fórmula 1, encontrando coches C1 rompiendo la marca de los 400 km por hora, en la recta Les Juniauderes de Le Mans, con el Peugeot WM, que llegó a alcanzar los 408 km por hora, durante la clasificación para el evento de 1988. Ante esta favorable situación, la FIA decidió realizar cambios para continuar con la competitividad de la categoría, y de alguna forma, convertirla en el destino de más constructores. Con esto en mente, en 1989, la FIA decidió poner fin a la fórmula del consumo de combustible del Grupo C, que había tenido tanto éxito al fomentar una amplia diversidad de soluciones en los motores de fabricantes. La FIA revolucionó la categoría, con la intención de que se sustituyera la clase C2, que había demostrado ser poco fiable en los campeonatos de resistencia. La nueva fórmula limitaba la potencia de los participantes construidos con el reglamento original, e imitaba algunos aspectos reglamentarios de la Fórmula 1, pero con el ajuste de rendimiento los únicos beneficiados serían aquellos con propulsores atmosféricos de Fórmula 1 con 3,5 litros de desplazamiento. Esto último ponía a los grandes fabricantes como los protagonistas, ya que los nuevos vehículos de Fórmula eran más caros que los coches C1. La idea general era que si la misma unidad de potencia se pudiese usar en ambas series, más fabricantes de automóviles estarían dispuestos a participar, y en última instancia sería bueno para ambas disciplinas. Esto trajo mucha controversia, pues no es de sorprender que uno de los impulsores de la iniciativa fuera Bernie Ecclestone, que más adelante enfrentaría varias acusaciones por esta iniciativa, ya que él sabía que los fabricantes, poco a poco se alejarían de los monoplazas, y con esto se verían obligados a crear un motor que de alguna manera podría encontrar su camino a la Fórmula 1. Parecía una buena idea en aquel momento, y de alguna manera lo fue. Pero después de un par de temporadas intermedias, la serie cambió únicamente a los autos construidos según las nuevas regulaciones. Lo que siguió fue la rápida caída del Grupo C, ya que los nuevos motores eran inasequibles para equipos privados como Spice y ADA. Pero aún así, los equipos hicieron un esfuerzo para estar listos para la temporada 90. Spice Engineering se convirtió en el primer equipo en llevar un auto a las nuevas reglas. En el papel no fue un gran paso, y en esencia el equipo simplemente reforzó su exitoso diseño del Grupo C2, reemplazando el Cosworth DFL de 3,3 litros, con un DFZ de 3,5 litros. En algunas de las pistas más cerradas, los autos podrían mezclarse con los turbo de Mercedes, Jaguar, Nissan y Porsche. Sin embargo, en palabras de Gordon Spice, dueño del equipo, tan pronto como fuimos a la C1, fue una sentencia de muerte, porque ese DFZ era un desastre absoluto, que vibraba, y seguía rompiendo componentes, haciendo que el costo de conducir un automóvil aumentara unas 4 veces, creando un gran inconveniente, ya que la C2 fue una clase excelente, y también asequible para muchos constructores privados. Ante esta confesión, estaba claro que la clase sería extremadamente costosa, para aquellos que no tuvieran el respaldo de algún fabricante. Sin embargo, en lo que respecta a la FIA y a Ecclestone, la prioridad eran los fabricantes, y en las dos últimas carreras de 1990, obtuvieron su primer logro, cuando llegó el equipo Peugeot de Jean Todt, con su aerodinámico 905, con motor V10, y en su alineación de pilotos estelares incluían a Keke Rosberg. El equipo francés parecía apuntar a un futuro prometedor.
En 1991, habían 3 protagonistas, con un campo compuesto de viejos coches con turbocompresores, manteniéndola como una serie adecuada. De hecho, fue fantástica, ya que el impresionante XJR-14 de Jaguar, diseñado por Ross Brawn e impulsado por una versión del Ford HBV8, que fue utilizada por Benetton y Jordan en la Fórmula 1, demostró tener un gran nivel de competitividad. Mientras tanto, Mercedes, que había presionado por las reglas de 3,5 litros, tomó un giro equivocado, con el C291, que era un chasis excelente, pero su motor de 12 cilindros era muy complejo y poco confiable, a veces se rompía cuando salía del pit lane, frustrando a sus jóvenes conductores, Michael Schumacher y Karl Wendlinger. Durante la mayor parte de la temporada, la batalla entre Jaguar y Peugeot fue entretenida, con Mercedes de vez en cuando uniéndose cuando el auto funcionaba. Estas batallas se volvieron insípidas al darse la estocada final, cuando Mercedes y Jaguar abandonaron la categoría, aunque Toyota, Mazda, y un esperanzado Nissan, intentarían hacerle frente a Peugeot. Después de una carrera mal apoyada en Magny-Cours, en octubre de 1992, y a una falta de entradas en el campeonato de 1993, significaría que este se cancelara antes del inicio de la primera carrera, trayendo el final de la categoría. Sin embargo, la ACO todavía permitió que compitieran los autos del Grupo C, aunque con restricciones, en las 24 horas de Le Mans. Sin embargo, la categoría aún fue testigo de protestas contra el nuevo estado de la competencia, cuando los espectadores colocaron pancartas de tela en las cercas expresando sus sentimientos. La carrera de Le Mans de 1994 fue la última en la que se permitió la inscripción de automóviles del Grupo C. De hecho, se introdujo una nueva categoría formada especialmente por la organización, y que consistía en grupos C sin techo. El resultado fue que el ganador de la carrera fuera uno de estos automóviles, el Dawer 962 Le Mans, que era un C1 disfrazado de automóvil de calle que fue inscrito en la categoría GT1, ganando la carrera después de que el hasta entonces líder, un Toyota 94 CV, sufriera problemas de transmisión. Tras ello, el 962 fue descalificado, se compensó al Toyota con una dispensa especial para participar en la carrera de Suzuka. Unos pocos pilotos de la C1 pudieron inscribirse en el nuevo campeonato japonés de GT. Otros C1 sin techo, siguieron compitiendo hasta sufrir accidentes, grandes averías, o quedarse anticuados. Un ejemplo destacado es el Porsche WSC95, que ganó en Le Mans en 1996 y 1997, utilizando el monocasco del Jaguar XJR-14, y la mecánica del Porsche 962. Al final, Tom Wilkinson se involucró en el equipo Benetton a mediados de 1991, para que Jaguar lo siguiera, dado que ambos equipos usaban el mismo motor Ford, pero Jaguar no solo se retiraría de los autos deportivos, sino que no mostraría interés alguno en los monoplazas. Sin embargo, Benetton prosperaba por sí solo, ya que Tom había llevado a Ross Brawn como director técnico, y en septiembre de 1991, había contratado a Michael Schumacher, que lo conocía por las carreras de autos deportivos, mucho antes de que se diera a conocer con Jordan en Spa. Mientras tanto, Mercedes se retiraría en 1991, y Peter Sauber seguiría con un proyecto de F1, buscando el apoyo de Daimler, aunque al final solo recibiría motores Gilmore, debido a que Mercedes uniría fuerzas con McLaren en 1995. Por otro lado, Eccleston cumplió su deseo, cuando Peugeot llevó su motor a la F1 con McLaren en 1994, realizando el anhelado crossover, aunque el fabricante francés nunca tuvo éxito con McLaren, Jordan, o con Prost. Al igual que Peugeot, Toyota podría haber entrado suministrando motores, pero retirarían todo deseo de intentarlo. ¿Qué nos deparará el futuro? No lo sabemos, pero si una categoría no aprende los errores del pasado, sufrirá varios años de decadencia, hasta volver a recuperar el ritmo. La diversidad que nos dio el Grupo C, es la razón por la que muchos amaron a la categoría, ya que ofreció una ventana de posibilidades, y fue bastante inclusivo, que vimos una gran variedad de propulsores, desde motores V, boxers, turboalimentados, y motores normalmente aspirados, e incluso los rotativos de Mazda, ofrecieron un gran espectáculo, causando la admiración de aquellos que conocen algo de estos monstruos de la velocidad.